Bé, bona tarda. Anem a començar aquesta sessió d'aquesta tarda, que porta per títol Lluita contra la gentrificació. Jo sóc Núria Benach, del Departament de Geografia, de la UB i membre d'Espais Crítics. I m'acompanyen aquí, d'una banda, Rui Neves Bogman Franco, que és regidor d'Habitatge i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Lisboa. I, per altra banda, David Bravo, que és arquitecte i que es dedica a la reflexió i al debat sobre qüestions urbanes. Farem aquest debat, farem una mica una taula rodona, jo faré algunes preguntes i ells aniran intervenint. A partir d'ara parlarem en castellà, per tal de que Rui Neves ens entengui. Vamos a hablar en castellano a partir de ahora. Él va a contestar en inglés, lo digo por si alguien necesita traducción simultánea, que se equipe debidamente. Y ya está, vamos a empezar rápidamente porque esta mesa redonda es muy corta, tenemos apenas una hora, por tanto vamos directo al tema. Como decía, esta mesa se llama Lucha contra la gentrificación. Entonces mi primera pregunta para los dos, que es casi obvia, a mí me gustaría que, dado que últimamente hay como un cierto abuso del término de gentrificación, todo el mundo, en todos los medios, se habla de gentrificación de una manera así, como dando por sentado su significado, me gustaría que empezáramos sin hacer un debate muy extenso, simplemente explicando qué es lo que entendemos por gentrificación, qué causas tiene, qué efectos, a qué nos enfrentamos cuando luego vamos a luchar contra la gentrificación. Pues quien quiera. Buenas tardes, perdona de me sentir más confortable hablando en inglés. Well, first, thank you for the invitation. It is an honor, the kind of support and collaboration between the municipality of Barcelona and the Lisbon one. Well, I think we consider ourselves as brothers and share all the same values and difficulties and challenges. Gentrification, especially when we're talking about housing, is in a very simple terms, as I see it, when by the difference between local salaries and local prices, I get to lose the right to live where I would like to. And I think it's straightforward enough. Wow. Yo no sé si podría hacerlo tan corto, ¿eh? Bueno, yo también quiero agradecer la invitación para participar en este foro y especialmente, bueno, en el lugar en el que estamos, que es el MACBA, y que ahora mismo está teniendo un conflicto muy relacionado con la gentrificación. Ahora mismo se está ocupando la capella de la Misericordia aquí al lado, porque los vecinos del Raval están reclamando la ampliación y la mejora del centro de asistencia primaria, un equipamiento de proximidad que supone un conflicto con el equipamiento metropolitano que es el MACBA, ¿no? O sea, es un tema en el que quizá podríamos adentrarnos, aunque no toque exactamente la cuestión de la vivienda. Pero respondiendo a tu pregunta, Nuria, es cierto que hay una cierta burbuja con la palabra gentrificación. Es una palabra un poco espinosa, un poco ambigua, muy amarillenta. Es una palabra que llena titulares, que llena pancartas, de la que se abusa bastante, pero yo creo que es una palabra que hay que saludar porque pone sobre la mesa, pone en la agenda pública cuestiones que durante mucho tiempo han estado enterradas, quizá porque no eran suficientemente sexys, como es la cuestión de la segregación espacial, ¿no? Y para mí, una forma de definir la gentrificación es una enfermedad que tienen los barrios de la ciudad compacta, la ciudad entre medianeras. No ocurre en cualquier tejido urbano, ocurre sobre todo en tejidos céntricos que se han desarrollado antes de la urbanización moderna del siglo XX, y que es una enfermedad que atenta contra la mixtura urbana. Y esta mixtura hay que entenderla en dos vertientes. Por un lado, la mixtura de usos y, por otro lado, la mixtura social. Es decir, que si tomamos la población de una ciudad y la dividimos en tres estratos, ¿no? Clase alta, la clase media y clase baja, en una situación ideal tendríamos que tener representados los tres estratos en proporciones iguales en cada uno de los barrios de una ciudad. Pero el proceso de la gentrificación está provocando
que este reparto del espacio sea desigual, ¿no? Y que las clases populares se vean cada vez más expulsadas hacia posiciones más periféricas, ¿no? Hacia lugares que no son tan céntricos. Y por otro lado está la cuestión de la mixtura de usos, que es la idea también ideal de que en un mismo barrio tendrían que coexistir distintos tipos de actividades, no solo la residencial, sino también la creación de puestos de trabajo, los atractivos culturales, turísticos, económicos, de cualquier tipo. Y a veces se producen ciertos desequilibrios en los territorios. Por un lado tenemos la ciudad hiperactiva, como podría ser este distrito en el que estamos, Ciutat Bella, que tiene este superávit de equipamientos metropolitanos, por ejemplo, de atractivos metropolitanos y globales. Y por otro lado tenemos esta ciudad periférica monofuncional como la ciudad dormitorio, en la que solo hay camas, lugares donde residir, pero no hay actividad económica y puestos de trabajo, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo de reequilibrio para que estas dos ciudades, la hiperactiva y la hiperpasiva, se compensen. Bien, gracias. Bueno, un poco más ya contestamos, ya no hago más preguntas porque ya... No, bueno, yo observo, a pesar de todo, que hay una tendencia a hablar de la gentrificación por sus síntomas, por sus efectos, por lo que es visible. Yo he preguntado también un poco por las causas, pero bueno, este quizá es otro debate, vamos a dejarlo. En todo caso, sí que me gustaría que reflexionáramos sobre estos efectos negativos o esperados o inesperados, efectos negativos de los procesos de transformación urbana, de renovación urbana. Me gustaría que reflexionáramos sobre esos efectos y qué podemos hacer para combatirlos, porque este es el objetivo de nuestra mesa. A mí en particular me gustaría poner el acento, si os parece bien, en algunos de los conflictos, en las contradicciones que se producen en estos procesos. Particularmente la gran contradicción en cómo desde los gobiernos locales se intenta promocionar el crecimiento económico, atraer inversiones, etcétera, en contradicción con lo que a veces lleva asociado, que es un aumento de la desigualdad social. Si eso siempre así, pasa a veces, no sé, hay una cierta contradicción, me parece. Esta sería una. La segunda, y hablo desde Barcelona, pero supongo que para el caso de Lisboa también, y Rui nos pondrá en antecedentes para los que no estemos tan familiarizados con Lisboa, digo, la segunda contradicción entre la promoción turística y la presión sobre el mercado de la vivienda. Es una contradicción enorme que en Barcelona vivimos cada día. Y la tercera, que sugiero, sobre la que podríamos hablar, es sobre la renovación del tejido urbano, renovación de la edificación, a veces imprescindible, a veces otras cosas, la contradicción de esa renovación con la destrucción del patrimonio urbano, ¿no? De aquellos aspectos del tejido urbano que tienen valor arquitectónico, artístico, colectivo, de memoria, del tipo que sea. Yo apunto 3 contradicciones posibles que me gustaría explorar hablando de los efectos negativos de estos procesos de transformación urbana, que llamamos gentrificación más o menos, y en fin, no sé, os lo lanzo para que os explayéis. It is a challenge. It is. Well, I need to give. I feel the need to give some context information about Lisbon. Lisbon, the municipality of Lisbon has a little bit more than 500,000 inhabitants within a metropolitan area, which is also the economic unit relevant for all the causes and solutions of almost 3 million. Lisbon, differently than many other European cities, has been losing population for 40 years. So we had almost 1 million 40 years ago, and now we have 500,000. Real touristical pressure is a relatively recent phenomenon, like from the last 10 years, I would say. And in Portugal, there was, you need to know that after the Portuguese Democratic Revolution in 1974,
Lisbon and the metropolitan area of Lisbon welcomed about 2 million citizens, refugees, immigrants coming from the former Portuguese colonies. And so the whole social, economic, and housing sector was in the 70s had to adapt and to incorporate all this. At the same time, mainly the conservative governments since the democratic revolution, which took too long in between, always promoted way more with incentives, with covering partially to bonifying interest and etc. Most of the public effort on housing was promoting home ownership. Lisbon is, well, of course, it suffered a lot from this and is a result of this, as much as I also understand as much of Spain and Catalonia. But due to Lisbon had social municipal public housing for a century, but especially in the 90s, there was already with a progressive alliance in the local government, there was a huge financial effort to decently house all these hundreds of thousands of people that lived in slum areas, and a lot of them were still the ones coming from the former colonies. So Lisbon, since the late 90s, owns something like more than 25,000 social housing, social houses, social units. And those 80% of those were built in a very concrete, very quick program in the second half of the 90s, mainly to rehouse and to eradicate all the slum areas that still existed in Lisbon. So this means that in Lisbon, the city owns something close to 20% of the whole housing stock of the city. And differently from almost every other system, European social housing system, with what in English we would call an income-based rent. So people apply for social housing. They are selected according to basically their income, meaning that the lowest the income, the earlier they get a social housing, a municipal housing house. And their rent is a dynamic rent, updated every year, meaning a very small percentage of the family income. To give an idea, on those 25,000 units that we hold now, the average social rent is below 70 euros a month. Okay? Meaning that the real costs of the investment and the maintenance is directly supported by the city, and the gap is over 100 million euros a year. So this is in a country where even less than in Spain, the social protection system which exists, even minimum wages and minimum subsidies, but they are still very, very low. Like the minimum salary in Portugal is half of what you have in Spain. So the social house itself, the access to a social house, is a huge part of the social support to the most vulnerable people living in Lisbon. And the economy also depends on that, because otherwise these people wouldn't be able to afford live and work in Lisbon with the salaries that exist in Lisbon. In the last 5 years, and this is going to what you challenged me to try to answer, after the crisis, as it's known, Portugal was under the Troika loans and very tough limitations to policies and to economical options. We were still able, and especially in Lisbon, to recover our economy and our employment in a very, very quick action, basically due to policies opposite to what the IMF and the European Commission was forcing us to do. This is also public and known, to the point that yesterday was made public
that the public deficit from 2018 was already positive. So even after the huge compensations that we are spending to save some banks that were about to collapse, and again, another one just a couple of months ago. And this is mainly due, let's be clear, to a huge success on the growth of exportations, and especially with foreign people coming and spend money as tourists in Portugal, and especially in Lisbon. To give a few numbers, in Lisbon, the growth of tourism has been always higher than 10%, so always over 2 digits consistently on the last 5 years. Lisbon welcomed last year something like 20 million visitors in a city of 500,000, just to give the scale of a tsunami. Of the scenario. At the same time, and there's a direct correlation of this, local wages didn't, well, of course, the wages, the salaries, and especially the minimum salary has been growing, and the social support and whatever has been growing way more than ever before. But still, like this amount of tourists implied in Lisbon a too strong influence on the price definition of Lisbon costs, Lisbon prices. And again, to give you another number, in the last 3 to 5 years, the real estate inflation has been around 30% a year, directly correlated with this growth of tourists. So imagine 30% a year on real estate prices going up, and the amount of tourists, which are 40 times the local population, going up at least 10% a year. And this goes back to my answer before on what gentrification is. On the other hand, I'm sorry, but you asked 2 questions. I'll start by the easier ones. This also happened because Lisbon, as Barcelona, even more than Barcelona, is very, very safe, very, very welcoming, very easy for any foreign to be understood and to speak. And Portuguese are very open and know how to speak languages way more than the Spanish, I would say. But this also implied that we as a country and as a city invested a lot on our cultural heritage. And so I would even say the other way around, like the material culture was projected and enhanced and protected, so more than protected. And I will give you an example, like on the Lisbon budget structure, there's a direct relation between tourist expenditure and investment in culture. And we even do this through a municipal company who manages all the public touristical monuments and so on, and where all that income is spent on sponsoring culture in Lisbon. And so the culture has grown as much as the incomes have been growing in a direct relation. That the same risk not to happen on what I would call the immaterial culture, because when a neighborhood stops having the same kind of local population and the same kind of families that live there for decades or for generations and generations, of course, that is at risk. What can we do? And this is where I disagree with your challenge, because it is impossible, on my perspective, to talk about effective solutions if we don't understand the causes, because the solution, if it's not linked to the cause, it will never be sufficient, or it risks to not to be proportional to the risk. Giving a very straightforward example. If I own a flat in the city center of Lisbon, I could rent it 5 years ago for 500 euros to have a family living there in the long term, or with lower risks, I can have an average income of 3,000 euros, putting it on Airbnb or Booking.com, and with an occupation level of 99% all year round. And my answer is, and well,
politically, let me just say, the city had too little regulatory powers to face such a challenge. And the first thing we did, and to be very, very honest, after we changed the national government, we needed to change the national government, was to claim, and we succeeded just last September, for the enough regulatory powers to be transferred from the national parliament to the municipality. That was absolutely crucial to anything we would speak from now on. And the first thing we did, while we now publicly discuss how should we regulate it, was to suspend any new short-term rental license in the most of the city center. As radical as this. Of course, this is pushing new licenses to be issued on the districts not so central in Lisbon. That is what has already happened since October or November, when we did this decision on top of the September change in the law. To give a suggestion on how can we link this. Well, first, if we understand that the real problem, the real cause of the problem, is the huge difference of profit rate between, on the same property, on the same real estate, between renting it long-term or long-term, short-term or long-term, the effective solution would be, well, I would say, first, instead of fighting the international platforms, well, of course, there's a change in the law, which is any platform needs to have a legal address in Portugal, to pay Portuguese and local taxes, to comply with Portuguese and local rules, customer satisfaction rules, and so on, and especially taxes. That's, of course, that needs to be clear. Okay? But after that is the same as I'm an architect myself, the same as we do in urban planning, where we have this concept of urban per equation, explaining. If we define, and we did in the urban agenda, where myself and some colleagues around were involved, where we calculated and politically agreed that it is not affordable for a family to spend more than 25% of their income for the costs of their housing, house, energy, etc., together. There's a gap here that needs to be matched. And so if we define that a house cannot be, the renting of a house cannot be more expensive than a certain number of euros per square meter, or again, under 25% of the family income, how can we enjoy the link between the income and the economical growth and employment that only tourism is bringing at this sort of level, with localizing profits and to make it produce a positive impact instead of a negative one, like by free market it would. So we need to regulate the market. And if we challenge Airbnb, if I would say Airbnb, well, for you to continue to operate in Lisbon, you need to pay taxes here, and you need to comply with the rules, with 4 rules. First, you need to act on short-term rental. You also need to act with the same system, the same insurance, the same mediation on long-term rental. First. Second, you need to comply with a quota defined by the municipality. Let's say just to make the numbers simple, 50-50. For you to rent on short-term 50 house units, you need to have and to mediate 50 rentals on long-term. Then you need to rent the ones on long-term at no more than the prices that we've defined by those principles I've explained. And last, the 4th rule is the platform itself, which charges both rents, let's say the 3,000 and the 500, to per equate and to share the average profit by the owner of the houses itself. And this means that for the owner is no longer faced between having 500 or 3,000.
it's then irrelevant if the house is rented on short or long term, because you would always get, let's imagine, 2,000 something euros a month, independently on where the house is being rented at. And then the market itself can do something that they do better. They don't do better social cohesion. They do better and more dynamic and flexible management, saying Airbnb will do better than the city council to say which houses in the city in their platform are more profitable to be rented short and long term. And this is not a static reality, it's a dynamic one. Going back to the beginning, this is all very beautiful and utopian and whatever, but nothing is done, nothing is real, nothing is effective enough if we don't understand that between the very poor and the ones that can afford market speculation, we now have a huge gap in between of basically people who live from their salaries. To give just a straightforward example, a teacher at a public school, a nurse at a hospital, they cannot afford right now to rent a house in Lisbon. And what we are doing as a city is that we decided to double the amount of public housing. So in this political term and the next one, we are building again more 20% of the housing stock as public. This is not possible to do only on the traditional resources of a city council. So we do have building ground. We can buy building ground because we have a lot of money coming from the taxes from real estate and from tourism. We do have a lot of money, more even than the speed we are able to invest it, and that is the issue. Because by public procurement, we cannot build these quantities this fast, and also the building companies are not ready for it. Let me just say that in the last 20 months, the construction price in Lisbon doubled because there's too little companies for the amount of construction that is being required. So we need to innovate and to invent new ways of supplying these quantities of houses, this quantity of affordable housing, which then it's not dynamic income-based rent, but is affordable, so under the 25%. And typically, and what we've proven is that if we do it ourselves, we can fund completely the construction and the maintenance of the house with prices under the 25% of the local income. But we need to create a sector, a housing sector, which can even be partially private, for profit and not for profit, but which is out of the speculation system. So we are building ourselves, we are promoting cooperative systems, we are even exploiting thousands of construction under a concession system with privates, where the city has the ground or the buildings to be renovated, but typically the construction ground, and opens a call for private investors / builders to build the program, the architecture that we've predefined. They then exploit it with the rents and with the tenants selected by the city with that level of rent for, let's say, 30 years, and then the property comes back to the city. And this is the only way so that we can build 20,000 units in such a short time, is to use all solutions available. There is not one answer to respond to such a scale. That's it. There's no silver bullet. There's no silver bullet. No. Bueno, muchas gracias, Rui, por esas detalladas explicaciones a propósito del caso de Lisboa. Ahora me gustaría tal vez que David Bravo situara la problemática para el caso de Barcelona o en general, como quiera. Tal vez le recuerdo mis 3 puntos por si los quiere retomar. Estas 3 tensiones, la tensión las 3 contradicciones, ¿no? Sí, las repito también para sí, público. claro. Las contradicciones entre la promoción del crecimiento económico y incremento de desigualdad social, entre la promoción turística y la presión que esta ejerce sobre el mercado de la vivienda, la renovación del tejido urbano y la destrucción del patrimonio. Después de haber oído a Rui, casi me atrevo a añadir una cuarta para enredar un poco más. Y cómo, no será así, cómo afrontar esa máxima que dice que bajo el capitalismo
los problemas nunca se acaban de solucionar, se desplazan, un poco oyendo su idea de que la regulación del mercado de alquiler turístico en Lisboa estaba provocando un aumento más allá de los límites municipales. Bueno, esto era para enredar un poquito más la cosa, pero adelante, David. Bueno, yo creo que intentaré responder a tu pregunta sobre estas contradicciones a partir de la necesidad de tres cambios de paradigma, ¿vale? Es necesario romper tres moldes que están muy establecidos, romper tres cáscaras. Dicen que para hacer una tortilla hay que romper huevos, ¿no? Pues yo creo que en términos de gentrificación hay que romper tres huevos que están muy consolidados. El primero es esta aproximación a la que tú apelabas al principio de todo, esta aproximación amarillenta o subjetiva al fenómeno de la gentrificación tan poco rigurosa, ¿no? Tan a flor de piel, que requiere una aproximación científica. Esto es fundamental. Y en este sentido tenemos un problema muy grande, las administraciones públicas tienen un problema muy grande a la hora de disponer de datos que permitan monitorear en tiempo real el avance de esta metástasis en el territorio. Estamos en un momento muy disruptivo en el que las corporaciones privadas disponen de una información en tiempo real, de unos datos, de un big data, a través de los teléfonos, a través de las operaciones bancarias, a través de nuestras actuaciones en las redes, que es cada vez más hegemónico, tienen un control absoluto sobre lo que está pasando en el territorio urbano, y en cambio las administraciones públicas están en un paleolítico informativo que les impide responder a preguntas tan simples como, por ejemplo, no ya cuántas de las viviendas de la Barceloneta están siendo usadas como hogares y por lo tanto tienen gente empadronada, sino cuál es el número exacto de viviendas que hay en la Barceloneta. Es decir, la administración pública todavía no es capaz de cruzar el padrón con el cadastro y tener unos registros que estén proporcionalmente a la orden del día respecto a la información de la que dispone las compañías telefónicas, por ejemplo, que nos permiten saber, por ejemplo, cuál es la proporción de turistas y de residentes en tiempo real en una manzana del ensanche, ¿no? Entonces, aquí hay que salvar este gap para poder diagnosticar de forma objetiva, científica. El principio del problema cuando vas al médico es hacerte una radiografía y unos análisis, ¿no? Pues esta radiografía y estos análisis todavía son muy difíciles de obtener porque no disponemos de buenos datos y aquí hay mucha innovación que hacer. No solo en el diagnóstico, sino incluso también en el monitoreo de las respuestas. Es fundamental tener una aproximación taxonómica a lo que significa vivienda asequible o vivienda pública o vivienda social o vivienda protegida. Hay mucha confusión respecto a lo que significan estos términos, no ya entre ciudades de distintos países, sino incluso dentro de este propio foro de vivienda se han dado definiciones contradictorias de esto. Habría que aclarar muy bien qué es cada uno de estos tipos de vivienda y habría que cuantificarlos en el territorio. Tenemos que saber cuáles son las defensas de cada barrio, cuál es la proporción de vivienda asequible por debajo de los precios de mercado en cada barrio y habría que ver una transparencia de en qué medida cada gobierno está mejorando estas defensas y fijándose objetivos calendarizados, como hacen los científicos que quieren combatir el cambio climático, ¿no? En el año 2030 queremos llegar a esta reducción de emisiones. Pues en el año 2030, ¿a qué parque de vivienda asequible queremos llegar en cada barrio? Esta es la forma científica de aproximarse a la gentrificación, ¿no? Otra cáscara que habría que romper es esta palabra que tanto se usa, que es la transversalidad, que yo siempre digo que en verdad no existe, que son los padres, ¿no? que cuesta mucho dentro de la estructura administrativa romper la falta de porosidad, la estanqueidad que hay entre departamentos, ¿no? La gentrificación requiere una mirada compleja, transversal, no depende solo de la Concejalía de Vivienda, ni de la Concejalía de Urbanismo, ni de la de Comercio o Asuntos Sociales, ni la de Economía, sino que depende de una mirada coordinada y transversal en la que no es posible que la mano derecha esté haciendo lo contrario de lo que hace la mano izquierda, ¿no? Esto ocurre dentro de una administración, pero también ocurre entre administraciones, ¿no? La Generalitat, por ejemplo, tiene el registro en tiempo real de los alquileres que se están contratando, puede saber perfectamente cómo suben o bajan los precios en cada lugar, pero cuesta mucho que esta información fluya entre una administración y otra. Por lo tanto, es fundamental romper estas estanqueidades, estos tabiques entre departamentos y empezar a trabajar coordinadamente. Y por último, quizá la más importante y la que creo que responderá mejor a tus preguntas sobre las contradicciones, es la necesidad de un cambio de paradigma
de entender que ha habido un cambio de paradigma, de romper una cáscara en el modelo de ciudad, ¿no? En el modelo urbanístico. Durante el siglo XX hemos estado perdiendo el arte de hacer ciudades. El urbanismo moderno ha estado expandiendo las ciudades en las periferias a través de unos modelos de urbanismo moderno que se basaban en la dispersión o en las grandes promociones de torres y bloques periféricas, pero desde los años 80 se ha producido un cambio de paradigma que todavía no nos hemos enterado. Este cambio de paradigma consiste en que los centros históricos, el Beaubourg en París, el Southwark en Londres o el Raval en Barcelona, eran guetos históricos, eran guetos sociales, perdón, en los 80, eran lugares llenos de prostitución, de drogas, de grafitis, de hollín en las fachadas, ¿no? Eran lugares donde mucha gente no osaba penetrar y eran lugares de los que las clases emergentes huían para irse a estas periferias que les prometían el urbanismo moderno, ¿no? Pero esto ha cambiado profundamente desde entonces. En el Beaubourg ha aparecido el Centro Pompidou, en el Southwark de Londres ha aparecido la Tate Modern y en el Raval de Barcelona ha aparecido el MACBA, y ya no son guetos sociales, sino que son lugares atractivos a los que todo el mundo quiere volver. Incluso en los Estados Unidos hay un deseo de vuelta a los downtowns, incluso en Los Ángeles, ¿no? Los ricos quieren ser peatones, quieren ser ciclistas, quieren ser usuarios del transporte público y les gusta vivir entre medianeras junto con otros, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma es una cuestión formal, dibujable, que tiene una trascendencia capital, ¿no? O sea, el derecho a la vivienda no es una cuestión abstracta que se pueda reclamar solo en declaraciones textuales, sino que es dibujable, ¿no? Ayer, precisamente, antes lo comentaba Richard Sennett estuvo aquí dando una conferencia y a mí me entristeció mucho que proclamara el hecho de que es imposible combatir las desigualdades urbanas desde la arquitectura y el urbanismo. Yo me opongo completamente a esta afirmación. Yo creo que la forma de hacer ciudad es profundamente relevante a la hora de combatir la gentrificación, ¿no? Todavía hoy, cuando hacemos promociones de vivienda pública, las hacemos en lugares demasiado periféricos y las hacemos con unas gramáticas arquitectónicas basadas en grandes torres y bloques que no contribuyen a hacer tejido urbano de calidad. Los barrios mixtos y compactos, como el Poblasec, como el Raval, como la Barceloneta, como Gracia, como el Ensanche, que están hechos de fincas medianas y pequeñas y entre medianeras, son los más atractivos para la vida vecinal, para la interacción, para afrontar los retos económicos, ecológicos y políticos que nos depara el futuro inmediato, pero además son los más atractivos para el mercado inmobiliario y para la industria turística. Cuando vamos a visitar París, no vamos a la banlieue, vamos a la ciudad del siglo XIX hecha entre medianeras, ¿no? Entonces, estos barrios compactos y mixtos tenemos que defenderlos para que conserven su mixtura social, pero los nuevos desarrollos urbanos tenemos que intentar cambiar la gramática y hacerlos que sean compactos y entre medianeras, hechos de piezas pequeñas, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, en Barcelona es muy redundante escuchar la idea de que la ciudad ya está colmatada. Esta mañana incluso se ha dicho aquí, de que ya no hay lugares para crecer, ya no hay lugares para hacer vivienda, ya no hay suelos disponibles. Y esto empíricamente no es cierto. Barcelona, aunque esté constreñida geográficamente, tiene muchos lugares en el frente marítimo, en la playa de Vías de la Estación de Francia, en la zona universitaria, en la Fira de Montjuïc, por ejemplo, que son 14 hectáreas de suelo municipal que se acaban de renovar la concesión por no sé cuántos años, donde se podría hacer un barrio mixto y compacto, ¿no? Hay muchos lugares que son aprovechables para hacer este cambio de paradigma urbano, que no consiste solo en hacer vivienda pública y punto. Consiste en hacer ciudad mezclada, con distintos usos, con distintas clases sociales, que aprovechen estos lugares de oportunidad, ¿no? Entonces, hasta que no interioricemos la necesidad de que este derecho a la vivienda y este derecho a la ciudad es dibujable y es proyectable, costará mucho que seamos capaces de responder al tsunami especulativo del que somos víctimas, porque los especuladores tienen muy claro que la especulación se dibuja y se hacen renders, ¿no? y es mesurable. Por lo tanto, tenemos que contrarrestar esta fuerza con proyectos concretos que aumenten el parque de vivienda pública, que permitan esta mixtura social en los lugares más atractivos y que también permitan esta mezcla de usos en los barrios más afectados, ¿no? Bien, gracias. Me gustará, creo que habéis puesto tantos elementos encima para el debate que me gustaría tener unos minutos para el debate con el público, pero antes
Si me permitís, lanzo mi última pregunta y os rogaré que la contestéis tan brevemente como seáis capaces. Muy bien. Aquí como si Con un tuit. las reglas las pongo yo. Y es la siguiente, porque yo creo que yo creo que puede decirse que si alguien se ha apropiado y ha querido utilizar este término de gentrificación y se ha propuesto luchar contra la gentrificación así abiertamente, han sido los movimientos sociales. Entonces mi pregunta va en el sentido de ¿hasta qué punto pensáis que desde los gobiernos locales se pueden atender determinadas reivindicaciones de los movimientos sociales que van en el sentido de esta lucha contra la gentrificación y que van en el sentido de propuestas como de crecimiento turístico, ¿no? De crecimiento, ¿sí? De growth, ¿sí? Propuestas de conservación del patrimonio muy extensivas, ¿no? Mucho más allá de lo que un normal funcionamiento del mercado de renovación de los usos del suelo tal vez aconsejaría, o reivindicaciones en pro del derecho a la vivienda que casi están en el límite del derecho a la propiedad privada, por decirlo así, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden atenderse reivindicaciones de los movimientos sociales que explícitamente se proponen luchar contra la gentrificación? Es una gran pregunta, pero os pido que la contestéis en 4 minutos. Compartidos entre los dos. No, cada uno. Soy muy generosa. Sorry, if I can start. Well, first, citizens need to organize themselves. They have done so. We have to present legal alternatives and solutions. There's no dogma. That cannot be challenged. Like if we need to balance right to the city and right to property, they need to be balanced, and we shouldn't be afraid to do so, and we are doing so in Portugal, even legally. We are not alone. Like everywhere in Europe, that has been done. Like for the public authorities to take possession and to buy the property, not by the price that the privates would expect. That is happening everywhere. But then I would say that ourselves as organized citizens in social and civic movements need to do two things, and I believe that has been happening in Lisbon, but also in Barcelona. One, I would say, that is to take action. Okay, we spent the last year discussing what we want and what we claim to be here in the city center, but we can also organize ourselves and organize a land trust, to organize a cooperative, to build ourselves the solutions. And that is the role, I would call it, like to take action for the organized society itself, to be part of the concrete solutions to aim for the political claim. But the other one, and to be very clear, we live in an open, democratic society in Europe. And I myself, well, the role that myself and my colleagues have in the city government of Lisbon started as a platform of residents' unions from the slum areas in Lisbon and around, that when traditional parties were in a state of chaos in the middle of a political crisis in 2007, we took the space and went into, and applied ourselves for the local elections. And ever since 2007, the Lisbon, we call ourselves, we are the Citizens for Lisbon, or Cidadãos por Lisboa. This was way before the name was taken in Spain, so do not make confusions. 2007. And since then, we are a needed part of the majority. And not only we changed ourselves, we changed the majority in Lisbon, but we also changed the way traditional parties were approaching politics and policy. And this is what I would say for social movements to take power. And that is what naturally needs to happen. If the traditional forms of policy are not
complying with the citizens' needs, there's not the social citizen and the politician. We are all the same, and there's no difference. That's what I believe. David, 4. Sí, muy rápido. Yo diría que el papel de los movimientos sociales y vecinales es fundamental para combatir la gentrificación. Desde la escala de los gobiernos locales, del ayuntamiento, hasta la Unión Europea, creo que ya está muy claro que los lobbies, los que tienen intereses concretos, especulativos, que están ejerciendo esta economía extractiva sobre la ciudad, tienen un poder muy grande y es necesario contrarrestar este poder con los intereses de movimientos vecinales, democráticos, sociales, ¿no?, que contrarresten esta acción. Esto se ha visto muy claro en Barcelona, por ejemplo, con toda la lucha por estas nuevas competencias municipales como el tanteo y retracto o como el 30% de inclusionary housing, de vivienda protegida, en el que ha sido fundamental el papel del lobby que han hecho los movimientos vecinales, pero al mismo tiempo te diré, ya que te gustan tanto, Nuria, las contradicciones, que hay que tener mucho cuidadito con los movimientos vecinales porque no son un sujeto único y hay mucha xenofobia o mucho populismo dentro de estos movimientos, ¿no? Yo he detectado que hay dos grandes enemigos de las medidas que necesitamos implementar para combatir la gentrificación, que vienen desde de abajo arriba, desde los movimientos sociales y vecinales. Uno sería el populismo verde. Todo el mundo prefiere tener un parque delante de casa que un edificio de vivienda pública, ¿no? Y el otro sería el patrimonialismo NIMBY, not in my backyard, ¿no?, que se niega a que cambien las cosas, prefieren casitas bajitas, palacetes, ¿no?, en lugar de un cambio. No s'entén? No. Bueno, repetint des del principi. Un resumen abreviado. Sí, básicamente hay un conflicto, aparte de una lucha de clases, para entendernos, hay una especie de conflicto generacional, sobre todo en España. Hay toda una parte de la población con más edad que han accedido a la propiedad y hay todo un porcentaje muy amplio de jóvenes, 8 de cada 10 jóvenes entre 19 y 35 años, que todavía viven en casa de sus padres porque no pueden acceder al alquiler, ¿no? Entonces hay una especie de conflicto generacional entre propietarios e inquilinos en el territorio que todavía está por resolver. Y muchas veces la dimensión patrimonial de conservarlo todo como está, los que ya tienen la cuestión de la vivienda resuelta, choca con la necesidad de aquellos ausentes que todavía no pueden opinar ni manifestarse porque no viven ahí, porque no tienen derecho, ¿no?, que no los está teniendo en cuenta. Entonces hace falta una batalla cultural para hacer mucha pedagogía y explicarle a la gente que necesitamos aumentar la proporción de vivienda asequible en cada barrio, y esto requiere algunas renuncias a la clorofila y algunas transformaciones del patrimonio pétreo existente. Muy bien. Bueno, más elementos para el debate, pues, creo. Entonces, bueno, como tenemos algunos minutos, podemos tomar algunas preguntas del público, si es que las hay. Ahora, sí, ¿hay alguna más? ¿Una, dos? Vamos por estas dos y a lo mejor con eso ya tendremos que concluir el tiempo. Por favor. Sí, hola. Yo creo que hay una cosa clara como lucha contra la gentrificación, es un relato que se ha impuesto ahora, porque yo diría que históricamente y en la Barcelona preolímpica y olímpica se utilizaba un tipo de urbanismo que se introducía en los barrios para cambiar población. O sea, y esa explicación que se ha hecho del Raval, David, que comentas, bueno, claro que pero hay un relato muy estigmatizado del Raval, que yo creo que aparte de haber kinkis, putas y drogatas, y en los 80 la droga no llegó al Raval de manera espontánea y por la gente, sino que fue un hecho político introducido para desbastar las contestaciones en el Raval. Es un barrio de gente trabajadora y gente luchadora, y si hoy tenemos espacios como el Ágora Juan Andrés es porque casualmente hay un tejido social
amplio, combativo, como el que ha combatido el Hotel de las Drasanas y que es una victoria última que vale la pena. Y lo que tú comentabas del conflicto Raval-Capilla, yo creo que es uno de los estigmas que tenemos de este concepto de hacer urbanismo. Por lo cual yo creo que necesitaríamos políticos y técnicos que no sean clasistas, porque la única manera de hacer esto es que no haya clase y no haya menosprecio. Y luego, contestándote el tema, la vivienda es un derecho, y el día que entendamos que es un derecho como la salud o como la educación, yo creo que seremos más exigentes y más combativos a la hora de imponer leyes o regulaciones, porque en este momento tenemos que luchar contra los lobbies internacionales que están aquí atacando fundamentalmente el derecho a la vivienda. Gracias. Vamos a recoger la última pregunta y luego intentaremos contestarlo todo junto a ver qué pasa. Por favor, allí. Yes, I think the word gentrification was coined by Ruth Glass in 1964, and she was describing neighborhoods in London, such as Islington, that were working class neighborhoods where houses began to be bought by young couples with some money, mainly middle class couples, and they fixed these old houses up, and they made some money because of their sweat equity, and gradually the neighborhood became kind of fashionable, and that's sort of the story of kind of the early years of gentrification, although I understand that it actually already existed in the Roman times and Middle Ages as well. But in any case, the gentrification we're talking about today is, of course, one of international corporations, Airbnb, and such platforms, Fondos Buitre. I guess Thatcher and Reagan happened in between, but I would like to know a bit about what you think about these two different kinds of gentrification. I mean, I think someone like Jane Jacobs, if I remember correctly, she wasn't that opposed to the kind of organic changes taking place in neighborhoods when these were, I guess this happened more gradually back then. I don't know, I could be wrong, but... Bueno, gracias. Pues justo el tiempo para responder algo de lo que nos han preguntado. Well, Jane Jacobs said downtown is for people, so this could be a polite story today in Raval. Para él sí, no. ¿Perdón? Que no tratas con- Perdón. Yo creo que cuando Ruth Glass acuñó este término, no solo las ciudades, sino Londres era muy distinto del Londres actual. No había globalización, no había desindustrialización, que es un fenómeno determinante en la pérdida de puestos de trabajo. Hemos mandado las fábricas, las industrias a lejanías globales donde es más fácil explotar a los trabajadores y al medio ambiente. Y las ciudades, desde esta desindustrialización, se han volcado a renovar sus centros para atraer turistas, para atraer inversores inmobiliarios, para atraer grandes eventos como las exposiciones universales o los Mobile World Congress, ¿no? Porque tenían que contestar a la pregunta ¿a qué nos dedicamos ahora, ¿no? Tenemos como dos extremos a los que no nos queremos parecer. Uno sería Venecia, por supuesto, lo tenemos todos muy claro, pero el otro sería Detroit, ¿no? Esta ciudad abandonada, donde esta Motor City que había sido tan próspera y que de repente ha sido completamente abandonada. Entonces, en medio de estos dos extremos, tenemos que responder a la cuestión de los puestos de trabajo, a qué nos dedicamos ahora, y también a la cuestión de dónde vivimos, ¿no? En este sentido, Jane Jacobs, cuando decía Downtown is for people, frente a los proyectos que tenía Robert Moses, que quería hacer estas grandes autopistas en el centro de Manhattan para facilitar que la gente se fuera a vivir a las afueras, yo creo que es un cambio de paradigma urbano determinante, ¿no? Es decir, resumiendo mucho, la situación que tenemos ahora no es rara, no es extraña, es lo normal. Durante toda la historia de las ciudades, los ricos han querido vivir en el centro y han podido vivir en el centro, y en las afueras vivían los pobres. Barrio significa arrabal de las afueras,
donde viven los más vulnerables, ¿no? Pero durante la segunda mitad del siglo XX hemos vivido un paréntesis urbano excepcional muy extraño, según el cual los ricos se iban a vivir a las afueras, a estas ciudades modernas, diseñadas por Le Corbusier y por todo su séquito de discípulos, ¿no? O esta gran suburbia de casas ajardinadas y shopping malls y rotondas, ¿no? Entonces, en este sentido, hablaba de los centros históricos como guetos sociales abandonados, no porque fuera un fenómeno natural, es posible que la droga fuera una operación cultural y política, por supuesto, pero es algo que ha ocurrido en todos los centros históricos, en Manhattan, en Londres, en París, en Barcelona, en Madrid, en Malasaña, en los años 80, y que ha cambiado rotundamente. Ahora, como explica muy bien David Harvey, toda la crisis de las hipotecas, todos los desahucios que se produjo en Estados Unidos con la crisis del 2008, era de casas con jardín y algunas con piscina, no era de gente que vivía entre medianeras. Hay un deseo de vuelta a los centros urbanos compactos y mixtos, que son los que tenemos que defender de este nuevo deseo del capital, ¿no? Y del turismo también, evidentemente. ¿Quieres cerrar con algún comentario? Yes, I would like to say something. I will not repeat what Bravo has said already. Europe is, urbanly speaking, is different than both the United States or Asia. We are something very specific. I wouldn't center the problem on semantics. I honestly don't even think, I think gentrification is not a thing. Gentrification is part of the symptom of the perfect storm we face, which is the huge safety, including financial safety, security, that Europe provides, and at the same time, in a system where markets and capital flow evenly. There's even the discussion. This is side of the question, but capital is not necessarily just money nowadays. But I would say that the real problem is the financialization, the exponential, the spiral financialization on what in reality is for us, culturally and socially, a basic necessity. And that is where the state and the system, while we don't face it as so, we are not solving the problem. Someone was saying before, like, if we believe in Portugal, housing is a fundamental right as much as social security, health, education, and that it is the only way, on my perspective. We need to make a clear separation between the freedom of capital and the use, the exploitation of the real estate as something to, because the real estate argues with local income, but it is perverse. It is absolutely perverse, because if I'm a German person with a German salary, I gain more money with my capital, financializing real estate in a place where the salaries are low. Portuguese will not invest in real estate, because in Lisbon, this real estate investment will create a profit of 30%, exactly because it's detached from the local salaries, and because the salaries are so low. There's such a potential of growth. And this is what we need to target and what we need to break. That's my vision. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Creo que nos vamos con unas cuantas cosas para pensar. Muchas gracias a David Bravo, muchas gracias a Rui Neves Bogman, muchas gracias a todos por estar aquí.